Y ahora damos paso a alguien que nos representó como diputado provincial, como diputado nacional, que fue también ministro de Trabajo en el gobierno del doctor Alfonsín y también nos ha representado como nuestro candidato a gobernador. Le dejo la palabra al doctor Casera. Por supuesto, yo agradezco la invitación. Constituye para nosotros un honor integrar esta mesa. Constituye un honor haber sido convocado por la OTR y por lo tanto participar de esta reunión que está cargada de pasión radical, de interés por el progreso de la clase trabajadora argentina y de autenticidad en la definición política. Si ustedes me permiten, voy a empezar recordando los hechos, porque vale la pena recordarlos. El 1 de mayo de 1886, los trabajadores norteamericanos de la ciudad de Chicago salieron a la calle a reclamar lo elemental, a reclamar que su jornada de trabajo se limitara a 8 horas. Porque el nivel de explotación generado por el crecimiento industrial de aquellos años era de tal magnitud que terminaba toda la familia destruida en el proceso de ejercicio de la actividad laboral, que tenía jornadas de 14 horas, de 15 horas, jornadas que abarcaban al padre, a la madre, a los hijos, en un nivel de explotación realmente extraordinario. Esa reunión, esa convocatoria a la movilización, como diríamos hoy, terminó con un incidente grave con la policía que reprimió el acto. Y ese acto se repitió 3 días después, el 4 de mayo. Terminó con una explosión que nadie sabe quién provocó, con muchos muertos y con 7 hombres procesados. 7 hombres detenidos y procesados por su ideología, por su actividad en defensa de los trabajadores y porque les imputaron falsamente delitos que no habían cometido. Esos hombres fueron juzgados y sentenciados. De los 7, 5 fueron condenados a muerte. 4 efectivamente ejecutados en la horca. 1 que se suicidó antes de la fecha de ejecución y 2 que fueron condenados a cadena perpetua. Este grupo de personas, los muertos fueron Spice, Parsons, Engel, Fisher y el suicidado fue Lynn. Este grupo de personas se convirtieron en un símbolo para todos los trabajadores del mundo, por la naturaleza de su hecha, por la naturaleza de su lucha, por el contenido moral de las reivindicaciones que estaban planteando. Y fue casi inmediatamente en París, en una reunión de la Internacional Socialista, la segunda internacional, que se determinó conmemorar cada 1 de mayo de cada año en homenaje a los muertos y en reiteración del reclamo de reivindicación de los derechos del trabajo. En Argentina la adhesión a la fecha fue inmediata. El 1 de mayo de 1890 se celebró por primera vez en nuestro país esa conmemoración con un acto que se desarrolló en lo que hoy se llama la Recoleta. Por lo tanto, hay una sucesión de acontecimientos que están encabezados por un conjunto de luchadores que tenían tanta convicción, tanta identificación, que jugaron su vida en el reclamo y la perdieron efectivamente. Pero la perdieron con conciencia de lo que estaban haciendo. Porque Spice, al morir, dijo: saluda los tiempos que vendrán, donde nuestro silencio será más elocuente que las voces que ahora ahogan con la boca. Y efectivamente, el silencio de los muertos fue la convocatoria mayor a la lucha por los derechos del trabajador en todo el mundo. En la Unión Cívica Radical, la síntesis más significativa de este conjunto de valores fue efectuada por Crisólogo Larralde.
el autor intelectual del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Lo hizo en este discurso que pronunció por Radio Rivadavia el 1 de mayo de 1961. El 1 de mayo, significación histórica y su organización en las luchas sociales, necesidad de una sólida organización obrera y defensa de la industria argentina. Yo les recomiendo particularmente a los jóvenes que busquen este trabajo y lo lean, porque entonces van a comprender mucho mejor el radicalismo y sus significados. Ahí Larralde dice una cosa que me parece espectacularmente sintética cuando se refiere a la reivindicación de la memoria de los 7 obreros condenados en Estados Unidos, los mártires de Chicago. Allí dice: la primera rebelión nació con la primera injusticia. Ahí está sintéticamente señalado por qué se producen los hechos. Los hechos se producen como reacción frente a la injusticia. Lo que debemos condenar no es al reclamante, lo que debemos condenar son los ejecutantes de los actos de injusticia que provocan el reclamo. ¡Bravo! Ahí está. Larralde recuerda un episodio que es muy poco conocido. Carlos Pellegrini, el presidente de la República, que sucedió a Juárez Selma y que terminó siendo un defensor de la industria argentina. Por eso el edificio de la Unión Industrial se llama Carlos Pellegrini. Viajó a Estados Unidos en 1905 y entre las personas que entrevistó estaba Samuel Gomper. Samuel Gomper es el fundador de la AFL, la Federación Americana de Trabajadores. Fue durante muchos años su dirigente más importante. Ahí Pellegrini, en el diálogo que tiene con Gomper, le pregunta: ¿cuál es el sentido de la lucha de ustedes? ¿Por qué siguen peleando? Y Gomper le contesta: vamos a seguir peleando hasta que encontremos la solución final. Pellegrini le pregunta: ¿y cuál va a ser la solución final? Oh, le dice Gomper, para eso falta mucho tiempo. Vamos a seguir peleando. Este episodio para transmitir su idea de la justicia social. Y esta idea tiene un contenido que debemos reivindicar, profundizar y elaborar. ¿Qué dice Larralde? Gomper no dijo cuál era la solución final. Para nosotros, la solución final consiste en la supresión del régimen del salariado. La supresión del régimen del salariado, nada menos. Por supuesto que Larralde no quería decir que había que dejar pagar el salario. Lo que quería decir es que el salario tenía que dejar de ser eso que es. Porque en el salario, tal como está entendido por el mundo capitalista, se suman 3 subordinaciones. Una subordinación social, porque el patrón es considerado socialmente más valioso que el empleado. Una subordinación económica, porque el que recibe el sueldo vale menos que el que paga el sueldo. Y una subordinación jurídica, porque el que trabaja tiene que aceptar las órdenes que le da el que le emplea. Es decir, lo que Larralde quería eliminar era la subordinación. ¿Y cómo hacía para eliminarlo? Elaboraba una teoría que consiste en lo siguiente: la riqueza es un producto social. Nada se produce por la acción de una sola persona, salvo en el caso del artista excepcional. Pero en la elaboración de los productos industriales, el resultado es el producto de una acción social, de un conjunto de elementos que se suman. Cada vez más sucede eso. Y por lo tanto, toda riqueza es una riqueza de origen social. Cada uno de los que participa en la elaboración de esa riqueza tiene derecho propio a una cuota parte de esa riqueza. El salario no existe más. Existe la participación de una cuota parte de la riqueza social generada por el hecho de haber participado en la elaboración de esa riqueza. Esto transforma la esencia de la relación. Convierte la relación de dependencia en una relación de igualdad y participación. Convierte al trabajador en un socio del capital.
convierte al trabajador en un dueño en una cuota correspondiente de su propio trabajo. Me parece que el cambio es transformador y el radicalismo tiene la obligación de tener presente esta concepción, porque esta concepción es la base de la justicia social. Este principio larraldiano, suprimir el salario, transformarlo en participación, tuvo su correlación constitucional en el artículo 14 bis. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis, entre todos los conceptos que incluye elaborando una política social para la nación, dice también que los trabajadores tendrán derecho a la participación en la ganancia de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Fíjense la profundidad de la transformación. Ahí está dicho, tendrán derecho a la participación en la ganancia de las empresas, son socios de las empresas, participan porque trabajan. En segundo lugar, tienen derecho al control de la producción y tienen derecho a la colaboración en la dirección. Esto nunca se instrumentó, Larralde lo dice en su discurso, y la instrumentación de esta concepción significaría una transformación efectiva en la realidad social argentina. ¿Cuál era el mundo laboral en que Larralde elaboró estas concepciones? Existían grandes unidades productivas, fundamentalmente la industria metalúrgica y la industria textil, fábricas de 5.000 obreros, enorme cantidad de personal empleado. Había pleno empleo, eran los años de pleno empleo en la Argentina. Y además, durante todo ese periodo se desarrolló, como sucedió con el 14 bis, una ampliación del ámbito de los derechos sociales. ¿Cuál es el escenario laboral en la Argentina de hoy? 32% de pobreza, un porcentaje muy alto de exclusión social, desocupación, estamos en el 10% de desocupación, recesión, el Producto Bruto va a caer este año de la misma manera que terminó cayendo al final del año pasado. Inflación, una inflación que rondará este año entre el 40 y el 50%. La inflación, como ustedes saben, impacta directamente en el salario por una razón muy simple. El salario se percibe después del periodo de trabajo y se gasta en el periodo siguiente. Por lo tanto, una disminución del poder adquisitivo en el mes impacta directamente sobre la capacidad, sobre la calidad de vida del trabajador. Precariedad laboral, con un porcentaje muy importante de trabajadores en negro. Y un asistencialismo clientelar deformado por el punterismo político. Es decir, estamos frente a una situación social totalmente distinta, también desde el punto de vista productivo, porque las grandes unidades laborales están desapareciendo en la Argentina. ¿Cómo va a ser el futuro del trabajo en la Argentina y en el mundo? Y acá entramos en un cono de sombra que poca gente se ocupa de despejar. La inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas son recursos tecnológicos de aplicación absolutamente imprescindibles en el futuro inmediato que van a impactar directamente sobre el mundo del trabajo. Porque el ser humano puede convertirse, por lo menos en una proporción, en un productor innecesario. El trabajo humano ya no va a ser necesario. El hombre será descartable, por lo menos en una cantidad de la unidad laboral existente en la actualidad. Esto requiere un enorme cambio en la concepción educativa del país, en la concepción educativa del mundo, no del país. Porque ya no bastará con tener un título, tener una profesión o tener un oficio. Habrá que seguir aprendiendo tecnológicamente toda la vida, sino que uno pasará a formar parte de la humanidad descartable. Y la humanidad descartable no estará ni siquiera tomada en cuenta como unidad productiva. Ya no servirá ni siquiera para ser explotada, como era explotada el 1 de mayo en que los mártires de Chicago salieron a combatir por su calidad de vida. Esto requiere necesariamente un estudio profundo
de la situación social futura, porque si no nos vamos a encontrar con una oligarquía tecnocrática que va a gobernar el mundo sin rendirle cuentas a nadie y una enorme cantidad de gente que no va a servir ni para producir. ¿Qué está haciendo la Unión Cívica Radical frente a esta situación? ¿Cómo está el partido hoy para afrontar estas transformaciones propuestas por los grandes en su momento y requeridas por la realidad tecnológica actual? En primer lugar, el radicalismo de los últimos años transita un periodo de silencio claudicante. Silencio claudicante. El radicalismo no opina, el radicalismo no plantea objeciones, el radicalismo no corrige, el radicalismo no previene ni propone. Un partido que tiene esas características deja de ser un partido, se convierte en una entelequia. Y nosotros estamos acá para impedir que el radicalismo se convierta en una entelequia y buscar que el radicalismo siga protagonizando el papel histórico que viene cubriendo desde hace más de 120 años. En segundo lugar, en el radicalismo hay una resignación frente a los privilegios. Estamos aceptando el diseño de una sociedad distinta de la que nosotros queremos componer. Estamos viendo una economía distinta de la que nosotros queremos plantear. Estamos aceptando pasivamente que la calidad de vida de los argentinos desaparezca arrastrada por el interés corporativo. En tercer lugar, el radicalismo padece también una subordinación a lo que Larralde denomina las huecas jerarquías. Les ruego que escuchen esta expresión, las huecas jerarquías. Esta expresión la incluye en una obra contemporánea, la del 1 de mayo. Un saludo a Jesús, que él difundió entre sus amigos a fines del año 1961. Ahí menciona específicamente las huecas jerarquías. ¿Qué son las huecas jerarquías? La subordinación, la mención permanente de los cargos y las candidaturas como objetivos propios de la política. Cuando los cargos y las candidaturas sirven como instrumentos de aplicación de las ideas de la política. Y fíjense ustedes, ese esquema de las huecas jerarquías nos está afectando de manera muy desgraciada, porque estamos presenciando el fenómeno negativo de que un grupo importante de nuestros dirigentes, entre ellos presidentes y vicepresidentes del Comité Nacional, se han convertido en expertos para buscar caminos oblicuos para tener más candidatos, más intendentes, más senadores, más diputados, más gobernadores. Y además de no lograr ese objetivo, están subordinando la política al valor mismo del cargo público. Mientras que por otro lado advertimos que se están convirtiendo en analfabetos de ideas, porque no le dan contenido a los cargos que pretenden alcanzar. Por eso, amigos del UTR, estamos frente a la necesidad política y moral de volver al pensamiento larraldiano, incorporando las transformaciones necesarias obligadas por el transcurso del tiempo. Larralde murió hace más de 50 años y por lo tanto no podemos repetir simplemente su mensaje. Sí tenemos que repetir el contenido moral de su mensaje, adaptando las ideas a la realidad social argentina de hoy y a las transformaciones que el mundo está sufriendo en el campo científico-tecnológico. Pero a lo que no podemos renunciar es al principio: terminar con el régimen de salariado para hacer que el trabajador sea un copartícipe, copropietario de la riqueza que contribuye a crear. Ese es el esencia del principio. Y por último, la OTR debe recordar una frase magnífica que está incluida en la parte final de este trabajo larraldiano. La OTR debe recordar que la clase obrera no
debe demorarse en tratos venales ni en la faena mercantil de su propio destino. Ni en tratos venales ni en la faena mercantil de su propio destino. Tenemos que tener en cuenta este concepto. La clase obrera argentina debe trabajar por sus propios intereses sin caer en concepciones corporativas, sin caer en deformaciones morales, sin caer en facilismos de ejecución incidental y anárquica, sino todo lo contrario. Debe tener un sistema de pensamiento que permita ejecutar la acción gremial teniendo como centro la defensa del interés de los trabajadores en compatibilidad con las necesidades de transformación y modernización del aparato productivo argentino. La OTR, que debe convertirse en vanguardia de ese proceso, debe tener en cuenta este principio moral y ético planteado por la RATI. Muchas gracias.